Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpack de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptoseña, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela. Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas. Bueno, Ulises, terminó cumple para todos. Me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Soy un zombie negra, un zombie polvo. Ese es mi problema. Soy un zombie por vos. Solo de la tele. Buenas noches y bienvenidos al programa número 646 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! Yo estoy disfrazado del Red Guardian y ese está de Shang-Chi, pero sin el hielo. No, sí, por supuesto, sí, pero es la vincha nomás y... El trajecito rojo, eso. El trajecito rojo, sí, vamos con el clásico de ¿cómo se llama? English Alphabet. Claro. No. Pero si no, nada de Yellowface. ¿Cómo va Halloween por la República Argentina? Que ya tiene suficiente terror. ya tiene demasiado terror de por sí. Bien, qué sé yo, acá aquí andamos, en la misma. Hace poco me enteré que está como se ha puesto más popular esto de tipo de, Hay caramelos. sí, pe caramelos, y hemos visto haciendo muchos locales y lugares con decoración, se ve que está poniendo un poco más. Sí, acá también hizo algún local. Y yo no salí hoy estamos grabando esto en Halloween, por las dudas. Yo no salí, y además como vivo en un edificio y hay un niño muy chiquito, un par de niños muy chiquitos, no ha tocado y no tuvimos tiempo de poner. Por acá ponemos decoración en la puerta, eso. Teníamos unos caramelos prontos por las dudas, con tipo ayer era, no tenemos caramelos. Bueno, le damos una mandarina, un sobrecito de edulcorante. Pero no pasó. Pero es relativamente común, dependiendo de la zona. En algunas zonas son más los comercios, en otras son también las casas. Nosotros, por lo general, siempre poníamos decoración y teníamos algo pronto. Y la gente los niños se copaban eso. Yo salía con el profesor Dinosaurio por el barrio también. Notarán que nos está faltando el invitado Facundo del Aqua que prometimos la semana pasada y que en la lata dice que es otra cosa. Bueno, Facundo tuvo unos inconvenientes familiares que no parecen ser graves, por lo que me decía, y la semana que viene estará con nosotros. Exactamente. Así que, bueno, tenemos algo armado un poco de apuro, más cortito capaz, que son unas historias de historieta, más que nada en torno a los inicios de Vértigo, aprovechando que vuelve Vértigo,
Y después alguna cosa más, pero hay una historia en particular que es la más jugosa de todas, que tiene que ver con los orígenes de Vértigo que nadie se la imagina. Y no saben la historia. Obviamente, aprovechando que vuelve Vértigo como sello. Sí, aprovechando el retorno de Vértigo, que hay que ver qué onda, pero bueno. Hay que ver, había un par de cosas interesantes como comenzamos. Y pega con los Spooky porque Vértigo siempre fue como, más allá de que fuera el brazo como de cosa indie y adulta de ese, siempre tuvo un poco ese sesgo hacia el terror, digamos, ¿no? Sí, a ver, una de las piedras fundacionales de Vértigo fue Hellblazer, que arrancó antes de Vértigo. También es cierto que tenía Weird, como la de un Patrol de Morrison, que es otra de las piedras de Vértigo, y Animal Man, luego en mano de otra gente, sus Weird superhéroes. Y después tuvo cosas de ciencia ficción, cosas de crimen. Si mal no recuerdo, 100 Bullets es de Vértigo también. Es de Vértigo, sí. Que de hecho vuelve. Vuelve también. Y, por ejemplo, Transmetropolitan es ciencia ficción. Transmetropolitan arranca en otro sello de ciencia ficción que habían largado, llamado Helix, pero después termina dentro de Vértigo. Pero en general sí, Vértigo tenía un gran peso. Bueno, y Sandman es otra de las piedras angulares. Sandman, pues. Sandman que ha sido, de nuevo, son cosas que tienen, tiene elementos de terror. De hecho, a ver, Something, si bien no llega, al menos la etapa de Something de Alan Moore, no suele... No, claro, pero bueno, pero en Something nace Hellblazer, y Hellblazer luego integra Vértigo. Pritchard también es algo medio spooky. En general, el grueso de las cosas de Vértigo son sobrenatural spooky, si bien no necesariamente todas terror propiamente dicho. Claro. Sí, tenemos unos cuantos comentarios de la audiencia sobre programas anteriores y sobre, iba a decir la viñeta final, en realidad quiero decir Nerdoteca. La Nerdoteca. Hablando de amigos, la gente, hermanos de Revelas Rojas y la viñeta final, que se ve en el final de la temporada, estaba hablando de que, quería comentar que fui a ver la segunda y última función de Nostrum Bardo, el espectáculo de 10 años de Bardo Científico. Qué bueno. Con nuestra amiga Sole. Sole y el resto de Gonzalo, Andrés, Daniela, el resto de la trupe de Bardo, que ha ido cambiando a lo largo de 10 años, pero queda algunos de los OG, y a nosotros que hemos ido conociendo. Fuimos con el profesor Dinosaurio. La verdad que estuvo muy divertido. Pero bueno, les decíamos que en bit.ly/perdido pueden encontrar las diferentes formas principales de vernos y escucharnos, de ver, por ejemplo, la Nerdoteca y los mensajes, dejamos mensajes en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Spotify, sobre la Nerdoteca de Spawn, el profesor Caban dice: capitulón, la pucha, debería haber participado. Después de escucharlo quedé con tremendo hype, que fui a leer mis viejos y me traje las 81 grapas de grupo de Trail Beat para releer. Mamita, qué tiempo. Bueno, ¿por qué se hace eso? Para gusto los colores, dice el dicho. Sí. Bueno, Mika en el 621 del Eternauta en Spotify no es la primera vez que comento, aunque escucho episodios aleatoriamente desde hace años, jaja. Y más ahora que me fui del país y se extrañaron el mundo friki que tenía allá. Muy buen programa. No leí el cómic aún, pero vi la serie completa y coincido en que, además de ver los rioplatenses representados, además de que coincido en que está además lo rioplatenses representado. Perdón. Lo del buzón de Hernán me hizo acordar a una vez en el trabajo de una compañera de joven que le dije que le diera el disquete en Windows para guardar y no supo que era un disquete. Me sentí viejísima. Saludos. Sí, momentos de abuela. Gracias, Mika, por comentar. Y escuchás, comentá más, dale. Darío Comic dice, primero en Instagram y después en Spotify, sobre los avisos más mortíferos del mundo. Bueno, llega la cuarta parte y final de los avisos más letales, como si una saga de acción de los 80 se tratara. Ahora viene con ninjas. Si fuera una saga de acción de los 80 hubiésemos cambiado los protagonistas. Ya estaríamos ese y yo, ¿no? El Zeppelin multiversal no defrauda nunca. Magia bizarra en los relatos de S. y Magnus. Y después dice, viéndolo bien, decime si el Conde Dante no es igual a Mr. Satan de Dragon Ball, como decía alguien la semana pasada. Para mí, el maestro Toriyama se inspiró en el hombre más letal del mundo para su campeón mundial Ladri. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ojo, capaz que sí, ¿eh? El look es muy parecido, o sea, hay una sospecha ahí, o sea,
No sabemos, pero Es Tim te posible. dice que ese aviso de una manera llegó a Japón. A ver, si podía llegar cómics americanos a Japón, y Toriyama era un fan del cómic estadounidense. Es verdad. Bueno, Imperial Bizcochos, en el 645, el de Avisos 4, justamente, Avisos Maritales en YouTube, dice: sigue creciendo la leyenda del Conde Dante. Hay algo que no está bien con la canción de los Kung Fu Kids. Me parece que la canción está en japonés, Pará. pero la piquen Vienen a arrestar al ladri del Conde Dante. de Conde Dante, pero justo pasó la ayuda. Dice: hay algo que no está bien con la canción de los Kung Fu Kids. Me parece que la canción está en japonés, pero la película es china. Debe haber alguna confusión entre las 50 películas que se ven en la traducción con Kung Fu Kids. Ajá. Sí, pasa que, de nuevo, la película tenía antes taiwanesa. Y Taiwán tenía muy buena relación con Japón en esa época. Así que, y es como que es la canción que enganché yo y que me gustó a mí. No, pero es que justamente hay una versión, o sea, la misma película tiene una banda de sonido en chino y una banda de sonido en japonés. Exacto, sí. Y esta es la que me gustó más esta que la que yo escuché, la que pude encontrar en chino. Es más, de hecho se parece, o a lo mejor dicho, más allá de que me gustó más, es como, se parece a lo que yo recordaba que era el tema de la película. De nuevo. Porque capaz que viste la película con la banda de sonido japonesa. Es posible, muy posiblemente. Sé que la peli la vi doblada al castellano, y habrá sido hace 30 y pico de años en su momento. Sí. Gonzalo Silvera dice en la Nanoteca de Vorágine, en Blue Sky, por lo que comentan, Assorted Crisis Events es algo que definitivamente tengo que leer. Sí, la verdad que está recomendable. No me la debo. Leí el primero y tengo que seguirlo. Abril F en YouTube, en la Nanoteca de Vorágine, dice: estaba en el final y justo pensé, ¿es más corto el episodio? Sí, lo largo dice, bueno, sí, lo largo lo tomé, o sea, a ver, no es más corto. ¿Es más corto que el anterior? Sí, seguro. Más corto que otro. Otro episodio sí. Es de largo. A ver, ¿qué pasa? Cuando hablamos de cómics como La muerte de Gwen Stacy o Asterix o que tienen una historia además del cómic, se nos va largo muchas veces. Claro. Por ejemplo, el de Spawn se nos fue largo, por ejemplo. Quedó una hora y pico. También, sí. Sí, porque hablamos de las ramificaciones y todo. Este cómic, y algo me dice que el del mes que viene, también, como son cómics recientes y locales, sin toda una historia de editorial y eso atrás, no dan tanta conversación. Claro. Dice, lo largo lo tomé más por el lado de que sean ecos y no necesariamente versiones alternas. Y dice, y lo deja redonda la historia con el panel final. De cualquier forma, al no tener una explicación concreta, te deja como lector esta incertidumbre que un poco es el objetivo del género a fin de cuentas. Si lo sigo pensando, lo hay más juntos. Ajá. Juan Sobrado dice en Spotify, en el 640 del Duke de Dance, y ahora como piratas, me quedé con tremendas ganas de leer libros de piratas y ver alguna película vieja. Saludos. Y hágalo, pero guarda con el de Robinson Crusoe que da miedo. el de Tu Prueba de Aventura. No me acordaba, pero me perdí con esa. Diego dijo que había uno de Robinson Crusoe que terminaba con unos piratas zombies y no sé qué. Ah, no me acuerdo. Hablamos de multiaventura. Sí. Ya, vamos por el 646, fue hace 6 programas, 6 semanas, pasaron muchas cosas. Mucho material. Marco J. Livian en la Nanoteca de Vorágine en YouTube dice: muchas gracias por tan amable reseña, autor del cómic, obviamente. Dice: muchas gracias por tan amable reseña. En realidad fue un proyecto trunco, eran 90 páginas originalmente y quedó en la mitad. Saludos, Marco. Bueno, gracias Marco, que también me dijo por privado en Spotify, en Instagram. Lo único que falta, mensajes privados en Spotify. Chao, en algún momento. Marco me dijo que lo está novelando, haciendo una novela ahora bueno. de Vorágine. Que no está haciendo más cómics, se está dedicando a la narrativa y está en una novela. Bien. Bueno, Feroz134 en YouTube sobre la Nanoteca de Vorágine dice: excelente programa, no los conocía, me invita a conocer otro lenguaje, el lenguaje del cómic se refiere porque es alguien hispano. Dije, bueno, enganchate a nuestro otro programa, y dijo que se queda. Genial. Capaz que se refiere al rioplatense. También puede ser. También tenemos un mensaje del dibujante de Vorágine, bastante largo con mucho detalle, de Nico Viñolo. Bueno, Nico Viñolo, a quien ya dijimos, hemos reseñado ya otra cosa de él, y que reseñamos la vez pasada, dice: buenas, primero agradecerles tan completa reseña. Entre veces dice: hasta en forma de los globos y su ubicación es más de lo que esperaba, para bien.
Los sigo desde que Lurio me pasó la reseña de Favor con Favor. Continúen con sus contenidos como que son siempre interesantes. Gracias, muchas gracias. Me surgen algunas curiosidades para comentarles. 1. Vamos. Sí. Vorágine es mi primera obra publicada de larga extensión. Comenzó a fines del 2015, mucho antes que la serie Dark, Ah, mira. y tras Dato. varios ir y venir había quedado un poco estancada. Se terminó en el 2020 gracias a Cata García, que lo publicó en G-Comics y me motivó a terminar las últimas páginas. Ah, bueno. Datazo que, bueno, es pre-Dark. Hay que mandarle carta a los alemanes para que paguen por ladrones. Sí, bueno, me decía Marco también por privado que en un momento cuando empezó a ver Dark se preocupó porque fuera muy parecido y después vio que va por otro lado. Y va por otro lado, sí. Dice, como cuenta Liven, la idea original era más extensa y con posibilidades ramificadas para los personajes. Por cuestiones de logística y para que no quedara inconclusa, decidimos ir por un final alternativo más corto. Funciona, pero me gusta. Ojalá podamos ver quizá en cómic, pero bueno, si no va a ser en novela, la versión full. El aspecto de Claudio, que así se llamaba el conspiranoico, lo dice muy del pasar en un momento del cómic, está basado en un amigo de mi viejo, Ruli, en un kiosquero de revistas de la ciudad de Mendoza, que es incluso más aparato que el que hicimos. Lo de Georges Almendras es una coincidencia que no deja de sorprenderme. Dice, la idea de los 12 mineros es que el barbudo es una versión más depre y demacrada del original por cómo ha vivido. Una primera idea mía era que en su remera tuviera una banda más oscura e intelectual para evidenciar los contrastes con el Milan 1. Pero después la abandoné por ser muy explícita. No estaba mal. No está mal, Vamos. Acá hay algo interesante. Hemos comido, o ese tipo de expresiones, puede que le suenen raras porque están más tiradas al mendocino que el porteño, pues son los de Mendoza. Es verdad, hay mala mía por porteño. Sí, no, nos comió a todos el centralismo. Igual sí hay algunas que, por más mendocino. Está bien, el mendocino está inspirado, está más cercano al dialecto chileno muchas veces. Pero los otros días son menos. No, se nos enojan. Se enojan, sí. Así que puede ser que pase algo por Sí, eso. a ver. Como seguramente pasan al interior del Uruguay, en el interior de la Argentina, interior dicho en el buen sentido, a veces sí. Digamos, lo que no es fuera de lo que es Buenos Aires, provincia, y sí, capaz que la forma de hablar a veces se ha quedado con tiempo. No sé si es quedarse en el tiempo. Es una forma de decir, sí, es verdad. Acá siempre decimos, en Maldonado y Rocha hablan mucho de tú, en el resto del país no lo hacemos. La verdad. Ni que hablan en el norte del país hablan portuñol. Claro. Es bastante distinto. De la misma manera que en algunas partes del interior de Argentina, más al norte hasta hablan guaraní también. Sí, de acuerdo. Sí. Y otros idiomas. Así que bueno, sí, obviamente, eso sí, justamente se nos pasó un poquito. Te lo paso. Así que mal. Yo como de pronto no, creo que no le saqué punto por eso igual. No, pero bueno. Dice, la propuesta de que no haya una sola explicación oficial o que incluso no existan fenómenos puntuales es deliberada. Como en la vida real no todo la tiene. Banco 1000. Creemos que si bien nosotros sí sabíamos qué estaba pasando como autores, tanto los personajes como los lectores sacaran conclusiones y todas pudiesen ser válidas en algunos puntos. La mayor pista la da Patrick. La realidad es una maravillosa fantasía. Bueno, después de eso sabíamos que lo que viene se va a poner más raro y misterioso. La Matrix está rota. El bosque en sí es como un personaje más. Quería que fuese inquietante y opresivo. No sé si lo logré. Sí. Sí. Lo logré. Está que sí. El evento sobrenatural de la premisa se inspiró en Die Glocke, un experimento nazi que pueden investigar. Die Glocke, sí. Die Glocke, un experimento nazi del que pueden investigar para misterios misteriosos. Sí. Sí, estoy viendo que... claro, era una de esas armas maravillosas. La campana. Die Glocke es la campana. Esos proyectos. Sí, algún proyecto sobre Wunderwaffens se puede hacer, ¿no? Waffens se puede hacer. Lilian me presentó el proyecto con una historia de daño colateral de un experimento militar fallido que sucede fuera del narrado. Su primer gancho del proyecto fue la imagen de gente fusionada con objetos. Para mí funcionó bárbaro el hecho de que después al final te enterás que es un experimento militar, pero lo central no es el experimento militar, es lo que le pasa a la pobre gente que lleva adentro. Ya, se me acuerdo.
Dice, las ramas en la portada se repiten en la página 31, la de los personajes enviando al lector donde exponen sus teorías. También, se me pasó esa. Para sugerir ese déjà vu. Representan como bien notaron las múltiples realidades de donde vienen los bichos y los doppelgangers, y a su vez el bosque como metáfora de esas realidades enmarañadas. La verdad, ¿Ves? 10 de 10. Así que, Ahí tenemos eso. Múltiples realidades. No es que son dos. Finales tuvimos como 8 al menos. Livien tiene la intención de novelizar Vorágine para poder desarrollar más detalles y diferentes posibilidades que quedaron truncas. Estén atentos a sus redes si les interesaría leer más de esta u otras obras. Bueno, se puede hacer Dirige tu aventura también. tal cual. ¿No? Gracias nuevamente y me alegro que la hayan disfrutado. El puntaje, un honor. Saludos. Bueno, excelente. Muchas gracias. En realidad dije que han quedado en top 4, quedó en el top 5 por unos puntitos. Pero igual, bien. Honor, la verdad que justo los dos autores vengan a contarnos cosas, la verdad que da gusto. Y sí, la verdad que muchas gracias. Bueno, y les recordamos que ya pueden estar leyendo Gauchosaurus de Yayo Arellano para la biblioteca de noviembre. Así que pasen por ahí. Ya Gonzalo ya la leyó. Ya Imperial dijo Si la patria me llama. Así que Sí, de verdad. ahí. Bueno, vamos a pasar estas historietas que tengo hoy con un poquito de música, con una banda que yo, la verdad no la tenía, pero busqué temas como busco siempre, que se llama Sticky Fingers, una banda australiana aparentemente, se llaman como un disco de los Stones, pero que tienen un tema que se llama Teenage Vertigo. Como vamos a hablar un poquito de los inicios de Vértigo en un momento, me pareció apropiado. Escuchamos eso y pasamos a las historias de historietas. Perdidos en el éter. Los niños del demonio. For sun out of sunset, you were celebrating me, but nobody's born yet. Hands on a big well, 80 on the boulevard, looking for a cheap pill, getting me young. High expectations and nowhere to go, so give me sedation on the desert road. I can't escape it, everywhere I face it, only when I'm on my life. There she goes. Come on, I don't know. Where she goes, I won't care for another girl. I don't know. Stanley y Bob Kane eran más garcas y ladrones de lo que vos pensabas. Chris Claremont tenía ideas todavía más locas que las que pudo llevar a cabo en X-Men.
Jack Kirby te cagaba a palos y eras nazi. Todo esto y mucho, mucho más en Historias de Historietas. Un vistazo detrás de las viñetas de tus cómics favoritos y también los otros. Bueno, arranquemos con esta Historias de Historieta, con una historia que se llama Fantasma ayuda a Fantasma. No voy a hablar de Phantom. Por cierto, leí el primer número de la nueva colección de Phantom que está saliendo por Mad Cave Studios. Bastante bien. Y lo que no tuve tiempo de leer es el nuevo Phantom 2040, en donde trabaja un conocido mío, John Amor, dibujando. Porque es estilo webtoon y me rompe un poco los huevos leer el vertical así en scroll. Sí, es que está hecho para celular. Pero... Sí, y me embobo para tablet. Y la compu me embola, pero no. Esto arranca en la Silver Age. Y te voy a contar cómo volvió el Spectre a DC, luego de que todos los héroes de la Golden Age hubiesen desaparecido, menos Superman, Batman y Wonder Woman, ¿no? Claro. Creo que Aquaman también se siguió publicando. Nunca lo mencionan. Ahora sí, Aquaman técnicamente. Sí. Y gracias a quienes vuelve. A una persona real y a un personaje de cómics. Como decíamos, cuando la Golden Age termina a fines de los 40, ponele, más bien mediados después de la Segunda Guerra, ¿no? Que el interés en el superhéroe baja, se mantienen como, digamos, Superman, Batman y Wonder Woman con sus propios cómics, y por lo que recuerdo también, Aquaman seguía publicando, y se empiezan a publicar más cómics de guerra y de western y eso. Brevemente, o sea, se retiran Green Lantern, Flash, Hawkman, Spectre, Doctor Midnight, Starman, todos, ¿no? Pero para fines de los 50 o mediados de los 50, porque en el 56 vuelve Flash, pero paulatinamente, y algunos dicen incluso que un poquito antes, cuando aparece Martian Manhunter, pero ese no es un regreso. Paulatinamente, Julie Schwartz, el editor de DC, empieza a reintroducir nuevos héroes, en general usando el nombre nomás, como Flash y Green Lantern, que ahora eran Barry Allen y Hal Jordan, y no Jay Garrick y Alan Scott, y tenían otros orígenes. Claro. Lectores que no habían leído los cómics de la Golden Age, en su momento podían leer algunos cómics viejos, pero también podían leer, por ejemplo, un libro que se llamaba The Great Comic Book Super Heroes, de 1965, un autor llamado Jules Pfeiffer, que contaba la historia. Y algunos querían volver a ver a ciertos personajes. Y un joven fan, un muchachito llamado Michael Uslan, estaba particularmente interesado en el Spectre de Jerry Siegel, co-creador de Superman también, y Bernard Bailey. Y a vos te sonó el nombre Michael Uslan. Michael Uslan ha escrito cómics como The Shadow y Batman, y es un productor de cine. Básicamente, desde el Batman de Tim Burton, todas las películas de Batman, incluyendo The Batman, lo han tenido él en alguna posición de producción. Películas animadas también. Y muchas películas animadas de DC generales, no solo de Batman. ¿El loco? Ahí. El pequeño Mikey, le mandaba cartas todo el tiempo a Julie Schwartz a DC, rompiendo los quinotos para que trajera el espectro. ¿Qué? A ver, o sea, vamos a ser sinceros. Mike Uslan pidiendo al espectro es, o sea, yo y mi fanatismo por Iron Fist quedó chico, porque hay que ser fan del espectro. Diría Gus Casal, stop trying to make the spectral happen. Sí, posta que sí, no sé. Y Julie Schwartz le decía, bracitos en jarra, stop trying to make the spectral happen. Y le decía, mira, no podemos, porque el Comics Code dice que no podemos mostrar muertos vivientes, vampiros, ghouls, etc. Y el espectro es un muerto viviente. Claro, técnicamente sí, es un fantasma, sí, está, sí. A ver, se llama espectro y es una especie de fantasma, así que por más que sea un tipo de... que al fin y al cabo era... al menos, la venganza de Dios. Que además era un tipo, una capucha verde y que se peleaba con los malos, no es que era... Sí, no tenía un pero bueno. Pero el alguien que había muerto la muerte. Claro, sí, pues tenía esa cosa, sí, era un muerto viviente, sí. Seguro. Pero el pequeño Mikey tenía una carta en la manga. Escribió y le dijo,
¿Y por qué Harvey Comics puede publicar Casper the Friendly Ghost? Apa, Casper es un muerto viviente también. también. Gasparín. Bueno, no. Sí. Es más, eso sí, bueno, está. Entramos en la sí, sí, es un fantasma. Está bien. Fantasma, ghoul, algo espectral. Pero sí, es un bicho spooky, sí, es cosa spooky. Contexto, Comics Authority en la época ahí de los 50-60 es esto que cuando dicen cuando básicamente apuntan especialmente a lo que era cómics de terror y temática de terror y entonces Y no se crimen. podía. Y crimen y cosas, no se podía hablar de cosas spooky, zombie, hombre lobo, fantasma, esa cosa. Está el clásico, una de las cosas dice que no podés hablar de hombres lobo y a mediados de los 70 o principios de los 70 para publicar el primer guión, no el primer guión, sino para darle crédito de la idea de una historia a Mark Wolfman, tuvieron que aclarar, no, se llama así apellido, es judío nada más. No sé si es judío Mark Wolfman, pero debe ser, parece. Apellido, pero bueno. Mike dice entonces, che, pero Harvey publica a Gasparín, ¿por qué no podemos, por qué? Carta trampa. Y Mikey recibió ahora él una carta de Julie Schwartz diciendo: estará feliz de saber que el espectro va a volver en Showcase número 60 haciendo team up con Doctor Midnight. Showcase número 60 de noviembre de febrero, de 1966. El espectro volvió no con Doctor Midnight, a Doctor Midnight demoraría varios años más, pero dice Michael Uslan, este es uno de los momentos más orgullosos de mi vida como coleccionista, pero no habría pasado sin el libro de Pfeiffer, que fue esencial para que yo conociera al personaje. Qué linda historia esta. Qué linda historia, la verdad. Qué bien ahí Michael Uslan, fanático de algo y rompiendo las ruedas a Julie Schwartz. Rompiendo la guinda. Sí. Bueno, y la siguiente historia, el mentiroso que camina. No voy a hablar de Phantom, pero quedó. Quedó ahí. Esto es sobre The Walking Dead. Nos salteamos unas cuantas décadas. Sí. Te lo hago corta, el gancho. Robert Kirkman tuvo que mentirle a Jim Valentino y a Eric Stevenson, los dos responsables de Image, para que le dieran luz verde a The Walking Dead. No me sorprende. Esto es 2004, una cosa por el estilo. Kirkman, 2005, ponele. Kirkman es relativamente conocido ya. Hace un año y poco que tiene a Invincible en Image publicándose y siendo un éxito. Es del 2004, así que sí, es del 2004. Hace un año que tiene a Invincible publicándose. No me digas que no creo que es un éxito que explota, pero le va bien. No es que de una le iban a decir trae ahora Robert Kirkman quiere publicar una historia sobre un sorete que es un superhéroe, o sea, un literal pedazo de caca con capa y antifaz, puede. Sí, claro. ¿No? Tiene toda la banca. Entonces tuvo que mentirles. Se reunió con Valentino y con Stevenson y ambos sentían que primero le dijo el pitch normal y le devolvieron, le hicieron de feedback, che, mirá, está bueno, pero no sabemos si un cómic de zombies así tan frontal va a tener éxito. No tiene nada especial, es un montón de gente viviendo en un mundo infestado por los zombies, qué sé yo, los lectores no van a estar atraídos, bla, bla, bla. Y Kirkman dijo, yo no estoy de acuerdo. Y entonces, les digo el secreto, el cómic va a ser como yo lo piché, pero a medida que los números vayan pasando, voy a ir revelando que el brote zombie fue causado por aliens. Y eventualmente va a haber una gran batalla entre los humanos y los aliens, porque los aliens hicieron esto para debilitar a las fuerzas militares humanas y va a haber una gran invasión alien. Sí, qué bueno, dijeron los responsables. Vamos a hacer eso, lo aprobaron. Sale el primer número y Stevenson lo lee y dice, che, lo leí, está re bueno, pero
no vi ningún dato, ningún hint de lo de los aliens. ¿Hay algo que me perdí? Y Kirk me dice, bueno, te voy a decir la verdad. No va a haber aliens. Va a ser un cómic de zombies y más nada. Y dice que Stevenson le contestó, bueno, la verdad me parece que lo de los aliens la cagaría. En realidad que está muy bien así. Y sí. Para el número 75, Kirkman se burló de su propia mentirita y hace que Rick, inconsciente, alucine sobre la invasión alienígena que causa el levantamiento zombie. Así que bueno, un pequeño curro de don Roberto Hombre Kirk. Ahora sí nos metemos en lo que tiene que ver con vértigo. Con cuáles son los síntomas del vértigo. Yo te tiro estos conceptos y nombres. Cómic de autor. Para lectores maduros. Principio de los 90. Grant Morrison, Brian Boland, Dave McKean, Peter Milligan, Jamie Delano. ¿En qué sello editorial pensás? Bueno, sí, pienso en Vértigo. Claramente no estamos hablando de Vértigo, pero pienso en Vértigo. No, estamos hablando de Touchmark. ¿What? ¿No te suena Touchmark? Para nada. ¿Te suena Touchstone Pictures? Sí. Bueno, Touchstone Pictures era el sello de películas serias de Disney y Disney quería tener su propio sello de cómics maduros. Esto es principio de los 90, el boom de la especulación de las tapas variantes, de X-Men vendiendo 1 millón de copias, de hologramas, en breve Image y sus muchachitos. Las compañías fuera del mundo del cómic que no querían meter una mano en la torta, las podías contar con esa mano. Claro. Porque hacer cómics era básicamente una forma legal de falsificar plata en ese momento. De lo bien que se vendían algunas cosas. O eso pensaban. Falsificar plata es lavar plata. O... No, falsificar plata. Era tipo, yo hago unos cómics y los vendo y se venden y me compran 20 copias por persona para ver si el número 1 de Pito Canon va a ser un éxito después. A eso me refiero. Era básicamente imprimir plata. No es sorprendente que, al igual que el boom de las .com, un montón de estos intentos de negocios fracasaron. Y sí, obvio. Pero uno de estos intentos más atrevidos fue el de Disney. Disney ha estado en el negocio del comic book básicamente desde que existe el negocio del comic book. Claro. Pero licenciando a sus personajes a otras compañías. Disney no se dedicaba a hacer cómics, pero alquilaban la licencia a otros cómics, a empresas que sí sacaban cómics. En Estados Unidos por mucho tiempo fueron de los cómics mejores vendidos y luego cayó un poco la venta, pero en Latinoamérica y sobre todo en Europa, en Italia, continuaron siendo una cosa impresionante y como hemos contado en semanas anteriores y en otro momento, era de lo que entendemos como la mitología de los patos de Pato Aventura surge para cómics europeos en un momento. Claro. Pero cuando empiezan los 90 y pasa todo esto, la burbuja de los cómics, Disney dice, che, capaz que podemos hacer más plata haciéndolo nosotros. Quitaron las licencias en Estados Unidos y lanzaron su empresa llamada Disney Comics Inc. Pensaban lanzar varios sellos. Para Disney Comics Inc. contrataron, entre otras cosas, a Len Wein como editor en jefe. Wow. Empezaron a publicar un montón de series de sus personajes como Mickey, Donald, Aladdin, DuckTales, Roger Rabbit, Tailspin, Rescue Rangers y los 101 Dálmatas. Pero esto no era lo único. Con Marty Pasco, otro editor y guionista conocido, iban a lanzar una línea de cómics de superhéroes. Algo que también estaba re en boga con Image y otros, Valiant y otros. Se iba a llamar Vista Comics. Vista Comics también iba a publicar cómics adaptando o continuando historias de otros filmes de Disney como Tron. Mira. También iba a tener un sello llamado Hollywood Comics que iba a seguir la imagen de otro sello de películas, Hollywood Pictures, que había sacado Aracnofobia como su primera película. Iban a sacar una novela gráfica de 64 páginas adaptando la película. No me preguntes dónde iba a caer, pero iban a sacar un cómic de Final Fantasy. Ok. Kurt Busiek escribió por lo menos 2 números. Mira qué loco. Eso.
pero querían hacer algo todavía más innovador. DC estaba empezando a tener bastante atención en su línea de cómics para lectores maduros. Saga of the Swamp Thing, de principios de los 80, mediados de los 80 y principios mediados. Sandman, de Cancelator Gaiman, y Doom Patrol, de Grant Morrison. Peter Milligan en Shade the Changing Man, Jamie Delano en Hellblazer, Tom Beach en Animal Man. Estaban teniendo un montón de éxito en el área madura. Disney decidió que quería un pedazo de esa torta. ¿Quién estaba a cargo de todo eso en DC? Karen Berger. ¿Quién era el segundo al mando de Karen Berger? Un señor llamado Art Young. El Vértigo no existía todavía. O sea, estos eran los cómics que luego le van a poner el sello de Vértigo. Disney se apareció con un maletín de plata enfrente de Art Young y le dijo: esta plata es para vos y lo de estos otros maletines son para que contrates a quien quieras. Le ponen el nombre Torchmark. Torchmark es el sello de un artista, por ejemplo, originalmente en esculturas de Peltre, pero también en otras cosas, el Maker's Mark. Y lo interesante es que el logo es la palabra Torchmark en una fuente medio art deco, medio moderna, precedido por una huella digital. El que diseñó el logo fue Todd Klein y la huella digital es suya. Mirá. Y Todd Klein tiene incluso un post en su blog mostrando los diferentes diseños que hizo al principio. En la San Diego Comic Con del 91, Disney repartió un folleto con todos los cómics y autores que iban a tener. Además de McKean, Morrison, Boland, Delano y Milligan. Entre los autores anunciados estaban John Wagner, Jamie Hewlett, Wagner de 2000 AD, Jamie Hewlett de Tantgirl y ahora de Gorillaz, John Van Fleet, Gary Leach, J.M. de Matteis, Alan Grant, Duncan Figueredo, Sam Keith, John Bolton, Kelly Jones y Simon Bisley. Mirá qué cuadro. Mucha gente terminó en Vértigo después. Sí. Y cómics, entre los cómics anunciados estaban Sebastian O, de Grant Morrison, y Steve Yowell, también de 2000 AD, Mercy, de J.M. de Matteis y Paul Johnson, de 2000 AD e Invisibles, y Enigma, de Milligan y Figueredo. Wow. Esto era el who de los autores de cómic serio o cool del momento, corriendo por una línea separada de los Bad Boys, tipo McFarlane, claro, y Liefeld, ¿no? Y estamos hablando de 91, o sea, 91 esto es pre-Image. Sí, claro, es apenas pre-Image un poquito. Esto hubiese sido Vértigo antes de Vértigo, porque como dijimos, todavía no se había establecido Vértigo como tal. Y por eso te pasaba que Animal Man tenía que aparecer en el crossover War of the Gods. Claro. Que dicen que es una poronga ese crossover. Yo nunca sí. ¿Sabés quién aparece en ese número de Animal Man? No en ese, en un número, porque por eso yo lo estaba escribiendo. En un número de Suicide Squad de War of the Gods aparece Grant Morrison. El Grant Morrison que se le aparece en los cómics de Morrison a Animal Man. ¿Te acordás? Sí. Y muere. Como muchas cosas que parecen demasiado buenas para hacerlo, esto lo fue. Hubo problemas de financiamiento, todos los cómics de Torchmark quedaron en un cajón que se llevó a Art Young de vuelta para DC, golpeó la puerta y volvió y dijo: che, puedo volver a trabajar acá, tengo esto. Y todos esos cómics que mencionamos fueron publicados por Vértigo. Mira, sí, claro. Enigma, Mercy y Sebastian O, y alguno más que probablemente no estuviera anunciado para Torchmark, pero que estaban preparando con toda esa gente, ¿no? Claro. Entonces, cuando Vértigo finalmente se lanza, que es en el 93, Karen Berger ya tenía Hellblazer, Animal Man, Doom Patrol, Shade, Sandman, pero además Art Young le trae 4 o 5 cómics más para duplicar la línea. No quiere decir esto que Vértigo no hubiese existido sin Torchmark, pero hubiese sido un poco distinta la cosa, ¿no? Definitivamente, o sea, es muy, muy loco. O sea, básicamente todo el plantel que hizo que Vértigo fuese Vértigo haya por un breve instante haya estado en una editorial que iba a ser de Disney, así que loco. Y que podría haber explotado salado eso.
Sí, es raro que hayan dicho, bueno, al final, o sea, es llamativo que justo Disney haya dicho, no chicos, al final no hay plata. Disney en los principios de los 90 tuvo un montón de problemas en general. Sí, me parecía que algo de eso bien, pero no estaba bien al tanto. No solo no explotó la línea de cómics de Disney, sino que implotó o implosionó. En el 91, Disney Comics, el sello central, cancela la gran mayoría de los títulos. Ni Torchmark, ni Vista, ni Hollywood Comics se lanzan. Al año siguiente tienen un pequeño empujón y publican varias series nuevas, por ejemplo una de Darkwing Duck, pero no duraron muchos números y en el 93 cerró completamente. Volvieron a licenciar cosas. Hace unos años Disney Publishing Worldwide revivió el sello Disney Comics para algún proyecto puntual, pero en general licencian los cómics en Estados Unidos a Boom, a Dynamite en momentos anteriores, incluso Boom fue parte de Disney y de W, y están publicando cómics de Disney, a través de Marvel. En este momento se está publicando, por ejemplo, se han publicado What If, si los Avengers fueran el Pato Donald y demás, y están publicando una serie o miniserie escrita por Jason Aaron de Scrooge McDuck que se llama Earth's Mightiest Duck, con una invasión alienígena y McPato combatiéndola. Así que bueno, está. Disney tiene su brazo de cómics en este momento y es Marvel. Sí, igual. Pero volvamos a Vértigo con Game of Cards. Ajá. Hablemos de títulos de Vértigo que casi terminan en un lado completamente distinto. George R.R. Martin, y mirá cómo te cambia la pisada ahí. Sí. Arranca como novelista en los 80 o fines de los 70, pero en el 83 tiene un fracaso tremendo con una novela llamada The Armageddon Raga. Se toma un descanso de las novelas y se pone a escribir. Escribe en Twilight Zone, en Max Headroom, Beauty and the Beast, Beauty Edition, ¿no? Sí. Hasta que varios años después, en los 90 y pico, vuelve con Song of Fire and Ice, hoy conocida por mucha gente como Game of Thrones. Pero durante este periodo de tiempo, Martin no dejó de escribir, pero no dejó de estar involucrado en la literatura fantástica. Uh-huh. Y junto con Melinda Snodgrass, otra autora de ciencia ficción y fantasía, empieza a editar en el 87 una línea llamada Wildcards, que son antologías de historias cortas, creo que hay alguna novela también, en un Estados Unidos con una historia alterna después de la Segunda Guerra Mundial, un virus llamado el virus Wildcard, alienígena, claro, que muta a la gente, sí. A la gran mayoría los convierte en unos monstruos horribles llamados los Jokers, y algunos puntuales tienen superpoderes y no mutan feo, que se llaman Aces. Después hay algunos que tienen poderes insignificantes que se llaman Deuces, como el 2. Esto incluso viene de una campaña de juego de rol de superhéroes de G.R.R. Martin y varios amigos suyos y escritores, incluso varios de los que trabajan en esta línea. Él y Snodgrass armaron todo el marco dentro de la cual la gente escribe los cuentos y se empezaron a escribir un montón de libros. Para febrero del 2025 han salido 33 libros de esta serie. Mierda. Ha habido adaptaciones de cómics y todo. Sí, eso lo sé. Cuando se lanzó en el 87, Martin no estaba seguro si iban a tener éxito. Era un proyecto. Y estaba en la WorldCon, la World Science Fiction Convention, que ha dado tantos dramas con los premios en los últimos años. Sí. Se le acerca un joven escritor inglés a preguntarle si iba a haber un segundo volumen y si podía participar. Martin dijo: no, pibe, vos no tenés muchos créditos. Ajá, acá. El pibe tenía una idea que era: este personaje puede vivir en los sueños de la gente. El pibe ya sabemos quién es. Ya adiviné quién es. Es Cancelator Gaiman. Es Cancelator Gaiman, sí. No me acuerdo, no estoy seguro si
si sabía de antemano, pero creo recordar que Gaiman había participado en algo de Wildcats, justamente. Trató. Al año siguiente se llevó su idea a DC Comics y la publicaron. Así que, bueno, yo qué sé. Andás a ver si hubiese pasado Sandman igual si esto pasaba. Quién sabe. Y vamos a terminar con una historia doble que se llama Si no me dejan jugar con sus juguetes. Hablamos de gente que esperemos no tener que cancelar, como es Morrison. Sí. Y su Doom Patrol y los inicios de Vértigo. Hoy día, en los últimos 20 años, estamos reacostumbrados a que Constantine aparezca en la Liga de la Justicia. Claro, sí. U otras cosas, ¿no? No sé si 20 años, pero... Sí, ¿cuándo fue New 52? 10 años, 12 años. 2011, justamente. Ahí va, en los últimos casi 15 años estamos acostumbrados. De hecho, antes de eso, déjame hacer un comentario de Gordo, como quiero que lee cosas que a veces son un bodrio, pero justamente, cuando te había estado casi relegado exclusivamente a Vértigo durante como 20 años, más o menos, un poquito menos, creo. O sea, entre Vértigo y ¿cómo se llama? Y principio de 2000, creo. Y lo reintroducen, me acuerdo, porque era como con bombo y platillos, era, bueno, vuelve Constantine al universo de DC, y creo que Something también, ¿no? En la serie esta, el último intento fallido de hacer una serie semanal, que era Brightest Day. ¿Es verdad? Que fue una cagada. Sí. Sí, el famoso relámpago de una botella de 52 que no pudo ser atrapado. Nunca más. Que no pudo ser atrapado nunca más por DC. Está de 2010, es previa a New 52, vuelve ahí, claro. Es un año previo. Sí. De hecho, porque termina Brightest Day y lanza New 52 al toque. Y es como toda. Sí. Y ahí cuando todos los quilombos que pasan de continuidad de, bueno, che, y los Green Lantern que hacen, y no sé, seguirlo así. Ahora estaba leyendo un post en Facebook sobre Pandora, este personaje que aparecía en esa serie y en varios de los cómics New 52, que parecía que iba a ser re importante, y era como una especie de tríada mística, el Phantom Stranger, Pandora y un nuevo The Question, que todos estaban pagando por sus pecados, porque Pandora era Pandora propiamente dicha. No me acuerdo qué personaje histórico o mitológico era el Phantom Stranger. Y el nuevo de Question era Calígula, la concha de la lora. Phantom era Judas, creo. Judas, la puta que los parió, sí. Y tenía una especie de collar con monedas que eran las 30 monedas. Sí, plata, no sé qué. Capaz que para el Phantom Stranger está bien eso. Pero de Question, la puta madre, Calígula, la concha de la lora, no. Pero bueno, estaba restringido a Vértigo entre los 90 y el 2010. Pero esta reserva de Constantine que no lo podías usar existía de antes de que Vértigo se lanzara. Que era Vértigo sin llamarse tal, esta línea de cómics, hablábamos hace un rato, de Karen Berger. Y cuando Grant Morrison quiere usar en Doom Patrol 31 del 90 a John Constantine, no los dejan. Mark Waid, que era el editor de Doom Patrol, no confirma que le dijeron no se puede. Y Morrison tiene que inventar a Willoughby Kipling. Claro, que claramente es una carrera. Para quien no se dé cuenta, no solo es una, o sea, no es un homenaje, es una parodia casi de Constantine. Es un mago urbano, croto, mal afeitado, de sobre todo. Pero además sus diálogos son realmente es como burla, o sea, es como un exageradísimo Constantine. Lo que yo no sabía es que Willoughby Kipling está basado en un personaje de una película llamada Whitney and I. El personaje llamado Whitney, justamente, que es una película levemente basada en la vida de un músico, pero ficcionada, que el personaje lo interpreta Richard Grant, que trabajó en Game of Thrones, Star Wars y Doctor Who, y el coprotagonista, es Paul McGann, el octavo Doctor Who. Mirá, también. Por cierto, y hablando de Doctor Who, a Willoughby Kipling, en la serie de televisión de la Doom Patrol, lo interpreta Mark Shepard, que estuvo en Doctor Who, y que tiene un papel importantísimo en Supernatural y en Battlestar Galactica también. Claro, sí. El abogado. Y bueno, el Willoughby Kipling quedó como este reemplazo que lo han usado. Pero esto no termina acá, porque en el 93, Phil Foglio
un historietista que dibuja y escribe sus propios cómics, sobre todo cómics de ciencia ficción y fantasía más bien humorística. Ha escrito Angel and A, Plastic Man, y otras cosas así. Hace una miniserie de Stanley and His Monster, que es un cómic de los 60, co-creado por Winslow Mortimer y Arnold Drake, el co-creador de los Patriots, justamente, de un niño que tiene un amigo imaginario que en realidad es un monstruo. Pequeño monstruo, un monstruo gigante en realidad, pero que es bueno, no sé qué. Folio en realidad lo que hace es que el monstruo de Stanley sea un demonio de otra dimensión acá y quiere usar a Constantine. Claro que le dicen que no. Vértigo ya tiene más cerrada la puerta que otra cosa en ese sentido. Pero tampoco le dejan usar a Willoughby Kipling. Y tiene que inventar una fotocopia de la fotocopia. Y en realidad directamente hace una copia de Constantine, no de Willoughby Kipling. Y era rarísimo porque estaba Vértigo, pero Morrison ya se había ido, Mark Waid ya se había ido también. Vaya uno a saber si era tipo, no, mira, no se puede, listo. Entonces Folio crea a un personaje llamado Ambrose Bierce, lo nombra sobre como el escritor Ambrose Bierce. Sí. Y dice, ya que no puedo usar a Constantine, lo hace igual, rubio, de sobre todo, mal afeitado, desprolijo, chupando. Y de hecho, cuando lo van a buscar, le dicen, ¿vos sos John Constantine? Se ofende. Dice, yo no soy ese payaso. Y tened cuidado porque los personajes que acuden a Constantine por ayuda usualmente terminan muriendo de forma horrible y bizarra. Y después cuando se meten problemas con unos demonios y dicen, Constantine no sé qué, sí, soy Constantine, que yo Constantine se lleve la culpa. Leí un par de páginas y está divertido el homenaje. Dije que esa era la última y me quedaba una más y se llama Tu futuro está en otro pantano. No podíamos no hablar de Swamp Thing y de Alan Moore. Claro. En 1983 Alan Moore llega al cómic estadounidense con su gran etapa en Swamp Thing, actualmente siendo reseñada en Ian Le Crisis por Ian Hughes. Sí, tal cual. Pero le ofrecieron dos cómics, uno era ese y otro era otro, completamente distinto, y la historia de Swamp Thing y de Vértigo, quizás, hubiese sido muy, pero muy distinta. Empezamos contando cómo Len Wein, co-creador de Swamp Thing y editor en DC, firma con Alan Moore para escribir Swamp Thing. Esto lo dice en el libro Alan Moore, Portrait of an Extraordinary Gentleman. Dice, no me acuerdo por qué lo llamé, pero sé que me gustaba mucho su trabajo en 2000 AD y me parecía una elección interesante como escritor. Sí estaba disponible y quería hacerlo. Conseguí el número, lo llamo al Reino Unido, a Inglaterra, y al tercer ring Alan Moore contesta. Le dije, soy Len Wein, tengo una oferta para hacerte, y Alan Moore le colgó. Sí. Lo llamé de vuelta, asumiendo que la conexión se habría cortado. Estos, los 80, no hay como una comunicación tan fluida. Claro. Hola, soy Len Wein. No, en serio, ¿quién habla? Y empieza Alan Moore a listar a todos sus amigos. Sos fulano, sos mengano, ¿quién me está queriendo cagar? Demoré un poquito en convencerlos de que sí era Len Wein de verdad y que quería que trabajara en Estados Unidos en mi precioso bebé Swamp Thing. Costó un montón de convencimiento y logré que lo aceptara. Y los cambios que hizo Swamp Thing revolucionaron el cómic. Su lenguaje fue pura música. Bajo Alan, la narrativa gráfica de repente maduró y la industria del cómic no ha sido la misma desde entonces. Un par de años después se conocen en persona. Alan Moore sigue trabajando en Inglaterra, pero finalmente lo conoce en persona. Y esto es antes de la época que hubiera, obviamente, internet, muchas revistas, muchas fotos. Y cuando lo ve por primera vez, dice Len Wein a Moore, dice que no podía creer que ese era Alan Moore. Esto es un cuento que hemos hecho, otra parte de un cuento que hemos hecho de cuando Karen Berger, Len Wein y otra gente van a Inglaterra a conocer a varios. Lo hablamos cuando hicimos sobre el aniversario de Sandman. Claro, sí. Se juntan con Dave Gibbons, con Kev O'Neill, con Gaiman, con Alan Moore. Se encuentran en un pub y el último en llegar es Alan Moore. Llega con los ojos desorbitados, clásico,
el pelo largo y la barba ondeando en el viento, se parecía completamente al monje loco Rasputín volviendo de una gira de borrachera de 2 semanas. Tenía un traje que parecía que había pasado de moda hace 40 años. Las mangas del pantalón y el saco le quedaban un par de pulgadas cortas. Una camisa con, ¿cómo se dice? Ruffles con volados. Una corbata finita con el diseño de un teclado de piano. Un par de medias alocadas que no combinaban con nadie en la tierra. Y si mal no recuerdo, una galera. Alan se disculpó por llegar tarde, explicando que había estado en el oculista haciendo que revisaran sus ojos. Explicó que la vista de uno de sus ojos estaba perfecta, pero la otra no. El doctor le había recomendado lentes con aumento en uno y en el otro no. Y Alan Moore dijo que consideró conseguirse un monóculo para el ojo que no funcionaba bien, pero decidió que no. Y Lemuel le dice, ¿por qué no? Bueno, con un monóculo quedaría como un pelotudo. Me encanta. Además dice, me vería un poco extraño, pero quedé como un pelotudo me gusta. ¿Cómo podría haber sido distinta la historia de Swamp Thing? Y acá entra Kurt Busiek, de vuelta, mencionado más temprano, que dice que en el año 83, un Kurt Busiek joven, no sé cuánta carrera tenía, pero no mucho en ese momento, le estaba ofreciendo historias fill-in a Len Wein. Hoy capaz que no es tan común, hoy más bien se encuentra un dibujante que suple al que no llega, pero era común en los 80 y en los 90, y antes incluso, que cuando había un retraso, tenías preparadas historias one-shot en un cajón para publicar en Superman, Teen Titans, o lo que fuera. Y le digo, ¿para qué te ofrezco historia? Bueno, mira, hay 2 cómics que le ofrecí a Alan Moore. Alan Moore va a elegir uno solo. Y cualquier libro que Alan Moore no elija, va a aparecer un fill-in. Alan Moore eligió Swamp Thing. Sí. ¿Para qué cómic escribió un fill-in Kurt Busiek porque no eligió Alan Moore? JLA. Justice League of America. Mirá. Moore sí hace aparecer a la Justice League en uno de los primeros números de Swamp Thing, junto con John Totterman y Steven Bissett, 2 artistas que lo acompañaron por gran parte del tiempo. Y el escritor regular de la JLA era Jerry Conway, que hace poco hablamos de él en la biblioteca, ¿no? Con Spider-Man. Pero se había tomado un descanso. Estaba saliendo el número 224, o sea, el fill-in de Busiek salió en el 224. Conway hace varios años se había tomado un descanso en el 151. No, perdón, desde el 151 está escribiendo, no era tan largo el descanso, se había tomado unos meses. Conway vuelve al título 4 meses después de este fill-in para hacer una especie de reboot de la serie con Chuck Patton como dibujante, presentando una nueva Justice League of America más de calle, como los Titans o los X-Men de la época, refería como la Justice League Detroit, con Vibe, Steel, Vixen, Elongated Man, Aquaman y Martian Manhunter, que varios años después mueren en Legend, creo que mueren, ¿no? Creo que sí. Imagínate qué distinto hubiese sido la historia de Swamp Thing, la historia de Vertigo y la historia de la Justice League si Alan Moore hubiese elegido escribir Justice League en vez de Swamp Thing. Muy distinto. La verdad que una locura pensar en ese what if, qué hubiese pasado si hubiese arrancado por ese lado. Hasta incluso te diré que Crisis podría haber sido distinto y otras cosas. Hubiese sido la clásica piedrita en el charco que hace los círculos, ¿no? Sí. Bueno, esas fueron las historias que tenía esta semana, así medio apurado, medio improvisado, de un historia de historietas, que como siempre la fuente principal es Comic Book Legend Reveal, la columna de Brian Cronin en cbr.com, y con un poquito de dato más de Wikipedia, por acá, Google, por allá, el blog de Todd Klein y eso, que justamente me costó bastante armar este programa, que tuvo que ser de apuro, porque si bien hay cuentos de lo que quieras en Comic Book Legends Revealed, de cómics así tipo Spooky, Monstruos, Terror, hay re pocos. Me faltan unos cuantos por revisar, pero igual encontraba re poco y armé estos. Y la verdad, me parece súper interesante lo de Touchman.
La verdad sí, esa no me la esperaba. Es una linda historia. O sea, esta yo ya la había visto hace un tiempo cuando había estado revisando la columna para cosas apropiadas para esto y dije, esto tiene que ser el plato fuerte de esta columna. Sí. Vamos a ir con la frase del mes y el final del programa, y aprovechando que la primera historia que hablamos fue del regreso del Spectre, vamos a escuchar un tema que se llama Spectre y es de Judas Priest, que supimos cantar en un karaoke coreano en Buenos Aires esos días, no este tema. Sí, pero hicimos Breaking the Law, muy, muy divertido, y otros temas de mi karaoke por el cumpleaños de mi esposa. Vamos entonces con los amigos de Judas Priest, la frase del mes y el final del programa número 646.
Perdidos en el éter. Spider-Man no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo. Bien. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. Aprendés lo básico, tenés una horrible experiencia en un cementerio, te dan una gabardina y te confiscan la afeitadora. Es medio como una línea de montaje. Ambrose Bierce, tras mostrar su carnet del sindicato de magos y hechiceros urbanos poco reputables. Stan Lee and His Monster, volumen 2, número 2, 1993. Remeras rojas, con esa facha donde van. Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás. Herr Huchnick, Kach, Jasbach. Remeras Rojas, tu programa Treki. Búscanos en iTunes, Evox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas. Final de este programa número 646. Ese, la semana que viene, sí esperamos, ya arreglamos con Facu para grabar sobre los mitos de Tulu, de Brescia y Buscalia, ¿verdad? Exactamente. Brescia, diferente duda de cómo se pronuncia. Si alguien sabe, si alguien lo conoció y sabe exactamente cómo se pronuncia. El italiano debería pronunciarse Breccia, ¿no? Pero yo toda la vida lo escuché como Breccia. Yo también, pero bueno. Así que lo dejaremos así. Vamos a estar hablando entonces con Facu, que de terror la sabe lunga, sobre la adaptación que hizo don Enrique es el hijo, don Alberto, y Norberto Buscalia, que incidentalmente es su yerno. Ah, mira. Era el marido o pareja, no estoy seguro, de Cristina Breccia, la hija que también ilustró cómics y libros y un montón de cosas a lo largo de una carrera. Ella falleció. Ahora y Enrique Breccia sigue trabajando, trabajó con el padre. Hay algunos cuentos de que no era muy fácil trabajar con el viejo Breccia. De su propio hijo. Pero bueno, así que bueno, vamos a estar yendo a Providence, a toda Nueva Inglaterra, a Arkham, de la mano de don Alberto y de don Howard Phillips con su gato de nombre cuestionable. Sí. Así que bueno, eso, nomás la semana que viene. Aprovechando que, bueno, Halloween, Día de los Muertos, doble semana de cosas de Puki, ¿no ese? Tal cual, sí. Bien, entonces ya cerramos por acá. Ese, como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo, como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.